Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Speakers TV, el programa preparado por AFEC, Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. En esta ocasión nos complace tener a un gran amigo, doctor Javier Elí. Mi estimado amigo, bienvenido una vez más a esta tu casa de... Ya das varios temas, ¿verdad? Ya deberías de tener hasta tu propio programa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues... el día de hoy tenemos un programa preparado peculiar. El doctor Javier Elí, ustedes ya lo conocen y los que no, ha publicado inclusive algunas bibliografías respecto de donatarias, estas famosas donatarias que de repente tienen que pasar por todo un proceso para que puedan fungir como tales y en algún momento determinado inclusive hay una regulación que es bastante rígida para ellos y en caso de incumplimiento, pues bueno, se meten en una serie de temas y el día de hoy precisamente vamos a hablar de lo que está sucediendo en la actualidad en 2026 con estas famosas donatarias. Pero antes de abordar de lleno el tema, me gustaría que nos pongas un poco en contexto de este tema de las donatarias. ¿Tu libro cómo se llama, mi estimado amigo? Un gusto. Es Prontuario de Donatarias Autorizadas, ahí con Tirán Loblanche. Y bueno, pues ya en la práctica llevo varios años en este tema de las donatarias, desde qué figura elegir, qué deben hacer, qué hay que tener previo a una constitución, ya que se tiene, qué camino seguir para poder tener la donataria, que en algunos casos pues muchos han tenido malas experiencias, claro, porque no se constituyó bien, porque le faltaron cláusulas, porque no se apuraron, van cambiando las normas y entonces se van quedando rezagadas. Y bueno, pues han tenido mucha complicación y muchos deciden hasta ya ni siquiera seguirle. Algunas ya la tienen. Ahora, ¿cómo se deben tratar? ¿Cuál es el cumplimiento de obligaciones que debemos de tener? Entender la esencia de las donatarias y bueno, pues en algún momento la posible pérdida de la autorización, y transmisiones de patrimonios o qué pasa cuando ya no quiero continuar, qué debo seguir. Básicamente, pues el libro de Prontuario de Donatarias es lo que te ayuda y va para todo público. Puede ser quien directamente va a tener su donataria o para los asesores que tienen donatarias, sean contadores, abogados, les sirve bastante el libro. A ver, ahí me gustaría que nos expliques un poco por el tipo de audiencia que llegamos a tener, que muchos son jóvenes. Casualmente vienes dando ahorita un curso, ¿no? Vienes dando un curso de prevención de materia de lavado de dinero. Correcto. Entonces, ponnos un poco en contexto. Que cuando hablamos en México de estas donatarias, ¿de qué estamos hablando? ¿Son sociedades mercantiles, civiles, personas físicas, personas morales? Que pareciera broma, pero muchas veces se desconoce quiénes son estas famosas donatarias. En algunas ocasiones no se sabe si son asociaciones civiles o tienen que ser sociedades civiles. Vaya, un poco el contexto de la donataria. ¿Cómo funciona en México? Claro, de inicio, donataria solamente podrían ser personas morales, nada más. Nada más. Personas físicas no tienen esa autorización, solamente morales. Y en el tema societario, o en la estructura jurídica, solamente se les permite a 4 figuras. Asociación civil, sociedad civil, IAP, las instituciones de asistencia privada o beneficencia privada, dependiendo de la entidad federativa, y los fideicomisos. Solamente. Las 4 figuras. Que dicho sea de paso, hay que constituirse de ciertas características, ¿no? Cuando hablamos de una asociación civil, cumple ciertos objetivos. En alguna ocasión nos explicabas esa situación. ¿Qué objetivos puede cumplir una asociación civil? Bueno, de entrada, en estas 4 figuras, que es AC, SC, IAP, IBP o fideicomiso, solamente pueden seguir actividades permitidas por la ley de renta en el artículo 79. Que de forma general son actividades que tenía que hacer el Estado, pero que particulares le quieren ayudar en el sector. Entonces, le dice, oye, tipo casas hogar, la atención a niños de escasos recursos, en algunos casos, en esta semana vi a una de niños que sufrieron actos violentos, los golpeaban, y entonces los recogen tipo DIF, porque la actividad es la que hace el DIF. Pues un particular te dice, yo también te quiero ayudar.
De forma general, todas las actividades de las donatarias tienen que ver con deberes del Estado. Por eso la regulación. Correcto. Porque me imagino en este escenario que pones donde hay una casa hogar, donde ayudan a los niños o recogen a los niños que han sufrido algún conato de violencia familiar, pues debe de haber, el Estado debe de tener alguna norma que permita el funcionamiento de esta casa hogar y que lo estructure y lo organice de alguna manera, ¿no? Sí, entonces la línea es, tienes que hacer, debes hacer solamente cosas que permite la ley, pero que de forma general son actividades que le correspondían al Estado. Temas asistenciales. Okay. Dentro de esas asistenciales tienes atención a alimentos, vivienda, educación, traes atención a alcohólicos anónimos, adicciones, farmacodependientes, y en otro lado pues tenemos temas de flora, fauna, escuelas como tal, escuelas que se dedican al tema de la enseñanza, animales en protección, peligro de extinción. Todo este tipo de actividades que te menciono, pues finalmente, si te vas al fondo, son cosas que debía o son deberes del Estado, pero que en particular le quieren ayudar. Entonces, bajo esta línea, tú tienes una casa hogar, eres una asociación civil. Primero, en tu constitución debes seguir reglas establecidas por la norma. Okay. Cosas como nunca te puedes sacar el recurso, no es tuyo, era un tema que le pertenece a la institución para el objeto especial que te autorizaron. Seas asociación civil, sociedad civil, fideicomiso. Cualquiera de las cuatro. Cualquiera de las cuatro, ok. Debe de seguir esa regla. Correcto. Vale. De hecho, hay una cláusula en su constitución que te dice que todos los recursos deben ser aplicados para la actividad específica que te autorizaron. Y aquí hay un punto importante, y justo en nuestra plática de hoy, que es la problemática que tienen las donatarias. A veces las donatarias, ahorita te mencioné algunas actividades, y hay algunas instituciones que ponen todas las que te dije. Hay 10 cosas, 10 supuestos que me pueden autorizar, pues ponen los 10. Caramba. Ahora, pensando que te da la capacidad, está bien. No está prohibido que lo pongas. Okay. El tema es, tú tienes que pedirle la autorización al SAT para recibir donativos y tienes que acreditar que realiza las actividades. Entonces, pensando de las 10, pues solamente haces una ahorita. Pides la autorización, debes de acreditar que ya estás realizando esas actividades y entonces una institución pública te da una carta para acreditar actividades. Con esa vas con el SAT y ya solicitas tu autorización y te la otorga. Pero las tienes que estar ejerciendo ya. Correcto. No es decir, porque esta es una pregunta que luego llegan a hacer en los despachos, que llega el contribuyente y dice, quiero poner una asociación civil para recibir donativos, pero todavía no está haciendo la actividad, entonces no llegaría a ese objetivo todavía, porque aunque la constituya, no puede alcanzar la autorización. Correcto. Hasta que no lo haga. No, si tú apenas vas a constituir, debe de pasar X tiempo para que alguien acredite que sí estás realizando actividades. Como un testigo se podría decir. Correcto, pero tiene que ser institución pública. Y ya que diga que realmente lo estás haciendo. Entonces, en la Constitución nuevecita y que ahorita digas, pues ya tengo mi acta, voy a hacer mi trámite de donataria autorizada, no te la van a dar porque no realizas esas actividades. O sea, ya debías tener este antecedente. De acuerdo. Es un requisito sine qua non. Correcto, correcto. Ahora, ya me autorizaron para alimentación, o este tema de la casa hogar. Pero también tengo la idea, y de hecho me pasó, traigo algunos asuntos aquí en Querétaro, donde comenzó en esta línea de ayudar a los niños, habitación, vestido, alimentos, y se empezó a meter a darles cursos, temas de enseñanza. Siguió avanzando y ahora ya tiene su reconocimiento de validez oficial para hacer primaria. Hasta ahí me quedo para no vayan a decir quién es. Ya tiene su autorización de primaria. En sus estatutos, pues en el ejemplo que te ponía, hay 10 actividades, pusieron las 10. Cuando le dieron la autorización, era asistencial, era la casa hogar. De acuerdo.
la SEP ya le dio su autorización del REBOE, Ya tiene REBOE. reconocimiento de validez oficial, porque está dentro de su objeto. Listo. Y empezó a operar como primaria. No cobra colegiatura, en serio apoya, o sea, hace las cosas con un afán de apoyar a la sociedad, pero su grave error es que, si bien es cierto, estaba en el objeto, no tenía autorización para el tema de la educación. De acuerdo. La autorización que le dieron fue asistencial. No fue educativa. Correcto. Ya estás adicionando algo más. Correcto. Entonces, lo que debió haber hecho es que cuando ya tenía el REBOE, debió decirle al SAT, oye SAT, ¿me agregas también la actividad de educación? ¿Cuál es el requisito? Pues que tenga los REBOEs. Ya tengo los REBOEs, sí cumplo los requisitos de donataria, me dan mi segunda autorización. De hecho, hay algunas que tienen 2, 3, las que quieras, las que puedas acreditar. Depende del rubro que quieras fungir como donataria. Correcto. Pero yo hago una pregunta ahí. A ver, vámonos a la práctica normal, de lo que le sucedió a esta escuela. Bueno, ahora escuela, porque anteriormente pues asistencial, ¿no? Entonces empiezas con una actividad que yo le podría decir que es tu actividad preponderante, ¿no? Sobre la que vas a recibir tus donativos y alcanzas tu autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria. Mi pregunta sería, ¿puedes tener esta otra actividad que es la educativa sin que esté necesariamente clasificada como donatarios? No. 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 De hecho, de la reforma del 2021, parece que no cambió, pero trae un fondo. Le cambiaron 2, 3 palabritas. Y ahora la regla es que todo el ingreso, todo el patrimonio, de donde lo obtengas, no importa qué fuente sea, debe ser destinado, dice ahí, al objeto social respecto de la actividad que fue autorizada. Claro. O sea, este cuate dijo, pues está en mi objeto. Claro. Sí, pero no la tienes autorizada. Lo que entonces quiere decir que estuviste agarrando el dinero de actividad asistencial para destinarlo a otra actividad no autorizada. La autoridad ya se dio cuenta y dice, pues entonces quiere decir que estás infringiendo la norma y por lo tanto, al no destinar al objeto y de la actividad que yo te autoricé, entonces te ubicas en una causal de revocación de autorización y le van a quitar la otra. Entonces, por incorporar una segunda actividad que es la educativa y no haber estado regularizada ante el Servicio de Administración, pierde las dos. Pierde la que tiene. Bueno, pierde la que tiene porque la otra no la tenía, ¿verdad? Así es. Oye, ¿y qué tanto en este tipo de temas, digo, ya me voy a meter un poquito a la parte contenciosa, ¿qué tanto valdría la pena que de repente él, ya teniendo el REBOE, pudiera ejercer un medio de defensa sobre eso, ¿no? Es decir, básicamente solicitarle al Estado que se amplíe esta autorización. ¿En la vía de que ya le revocaron? Si aún todavía no te lo revocaran, ¿no? O sea, vamos a suponer que él todavía no alcanzaba la revocación y de forma, por el ejercicio de la facultad de la autoridad, cuando le ejerza esta facultad, él va y se autocorrige, por decirlo de alguna manera, pidiendo que se le autorice esa segunda actividad. ¿Es posible o no es posible? Es que en este caso, para que tú puedas operar, necesitas forzosamente una autorización. La primera, que era... de este caso, por ejemplo, la escuela. O sea, ya tenías una. Ya tenías una. ¿Sí? Te revisa la autoridad y tú dices, pues vengo en un cumplimiento y ya dame mi autorización. De entrada no son fáciles. Okay. Las autorizaciones te van a resolver en 3 meses o más. Okay. Pero tampoco le puedes decir ahí, pero quiero que me des mi autorización por todo lo que ya hice. Porque la autorización va hacia adelante. Va para adelante. Entonces no le puedes decir, es que sí ya tenía mis REBOEs, pero se me olvidó avisarte. Ya, tal vez pudieras regularizar de aquí para adelante, pero todo lo demás estuviste tomando recursos. Correcto. Ya. Y aunque sea tema social y aunque esté en tu objeto, no estabas autorizado. Esa es la partecita que se me están perdiendo muchos. Porque, de hecho, en su dicho es que está en mi objeto social, claro que lo puedo hacer. No, porque tienes una autorización para una actividad específica. Entonces, ¿quieres hacer lo otro? Pide otra autorización, ¿no? Y si lo acreditas, en este caso, por ejemplo, el requisito son los REBOEs. Pues adelante. Entonces, que tengan mucho cuidado en la práctica,
de que solamente pueden hacer eso. Ahora, otro error donde también traigo algunos asuntos. Les están quitando su autorización porque donatarias le están donando a otras donatarias. Algo había escuchado de eso. ¿No se supone que cuando tú dejas de ser donataria o quieres dejar de funcionar como donataria, tu patrimonio se lo tendrías que trasladar a otra donataria? Correcto. En el tema del patrimonio hay 5 supuestos para transmitir patrimonio, que de entrada les comento. A ver, cuando nosotros constituimos nuestra figura, cualquiera de las 4 que les comenté, y ya eres una donataria autorizada, ya pasaste todo el proceso, debemos entender qué es el recurso que tiene esa donataria. Uh-huh. A ver, el nombre completo es una donataria autorizada para recibir donativos deducibles de impuesto sobre la renta. Ese es el nombre completo. Así es. ¿Qué implica? Tú eras la casa hogar sin autorización, ya estás haciendo temas sociales, para efectos fiscales, cuando tú recibas un donativo tienes que pagar impuesto sobre la renta. Así es. Porque no tienes una autorización y entonces para ti es un ingreso. Que técnicamente no sería un donativo. Sí es un donativo. Sí es un donativo, pero no autorizado para efectos fiscales. No deducible. No deducible, ok. No deducible. De hecho, todos nosotros podemos recibir donativos, físicas o morales. De acuerdo. Pues llega alguien, te dice, oye, te regalo 200,000. Ah, pues, gracias, qué detallazo, ¿no? Claro. Oye, ¿y a poco lo puedo recibir? Sí, no está prohibido. ¿Y una persona moral puede recibir un donativo? Sí, solo que le va a tocar pagar impuestos. Claro. ¿Sale? Y cuando tú tenías la casa hogar sin ser donataria, yo te di 1,000 pesos de apoyo, un donativo, ten 1,000 pesos. Como tú no tienes la autorización, tú por esos 1,000 pesos vas a pagar ISR. Acumulo. Y a mí no me sirve ese comprobante que me vas a dar porque tú no eres una donataria autorizada. Claro. Cuando tú ya pides tu autorización, el cambio es, ya eres una donataria autorizada, cuando recibes esos 1,000, tú ya no vas a pagar impuestos porque estás dentro de las no contribuyentes de ISR. Cambias de régimen, de hecho. Cambio de régimen. Y yo ya voy a poder deducir los 1,000 que te di. Con las reglas de deducción, ¿no? Correcto, correcto. Pero entonces, esa es como la lógica. Ahora, si vemos tu patrimonio, ¿qué es en realidad? Todo lo que percibo de donaciones. ¿Y de dónde viene? ¿Qué efecto tuvo conmigo? Yo te di los donativos. ¿Yo qué hice? Deduje. Lo hiciste deducible, claro. Entonces, el dinero que tú tienes, en realidad, ¿qué es? Es un dinero que debió tener el Estado. Ok. Por la vía de la claro, por contribución. supuesto, ya te entendí. Entonces, sí, como tú le estás dando efectos fiscales en tu base tributaria, la estás deduciendo, pues es básicamente dinero del Estado. correcto. ¿Mm? Eso es lo que tienen que entender quienes tienen donatarias, porque piensan que es su dinero, ¿no? ¿A poco? Así de, pues es que es mi asociación y nos ha ido muy bien y ya tenemos vehículos, ya tenemos un terrenito, ya construimos y vamos a seguir creciendo. Y las personas piensan que es de ellos. Y es, no, a ver, regrésate un poquito. Ese patrimonio que tienes se debe gracias a que el Estado renunció en su recaudación porque le permitió a Javier pagar menos impuestos y ese dinero dártelo a ti. Y ahí hace el clic con lo que comencé en mi plática. Sí, la simetría fiscal. Tu autorización, ¿por qué te la dieron? Porque le ayudas al Estado. Claro, como estoy sustituyendo al Estado en una obligación que tenía frente a la sociedad, el Estado de alguna manera, si no me inyecta el recurso de forma directa, permite la deducción, pero sigue siendo dinero del Estado. Es correcto, de hecho, fiscalmente lo traemos por ahí en un documento que se llama renuncias recaudatorias. El Estado renuncia, dice, Javier, ya no me pagues impuesto porque ya le diste el dinero a la casa hogar y ya hay una satisfacción de necesidades que yo debía cubrir, Estado. Que al final del día se representa en el gasto público. Correcto. Que sería una forma muy transparente de ver dónde paró el dinero, ¿no? Lo que no recaudo de ti, correcto, lo aplico yo. Es correcto. De hecho, todo el show de las renuncias recaudatorias es recurso que no recibió, pero que hubo una satisfacción de necesidades de la sociedad. Okay. Ahí están los donativos, de hecho, ampliando un poquito, ahí están las deducciones personales, ¿no? Claro. De las físicas y así, muchas más. Bueno, ¿por qué todo este contexto? Porque ahora sí en el patrimonio va a haber 5 supuestos donde ese patrimonio, que ya quedamos que no es de las personas,
le pertenece en su caso a la institución, pero que si se ubican estos 5 casos debe transmitir todo ese patrimonio a otra donataria autorizada, que es cuando se liquiden, cuando cambien de residencia, cuando pierdan vigencia, recuerda que la autorización es anual, cuando les revoquen o cuando les cancelen. Son los 5 supuestos que establece el artículo 82 para la obligación de transmitir el patrimonio. Pero esto nació por lo que te decía que estaban donando a otras donatarias. Solo en estos 5 supuestos se transfiere el patrimonio, se dona. Okay. Pero en otros supuestos, en tu operación normal, tú no puedes donar. Si sigo activo, si no me lo han revocado, si está vigente, no puedes ¿por qué donar. lo voy a donar? ¿No? Correcto. Porque se supone que yo lo tengo que administrar bajo este permiso que me dio el Estado, ¿no? Para la actividad que te Que me autorizaron. autorizaron. Entonces imagínate que yo te doy los 1,000 pesos donataria y tú de momento dices, pues está otra donataria de flora y fauna, ten los 1,000 pesos, te los dono. Entonces tú ya no aplicaste. Lo estoy desviando. Correcto. Y es que de momento muchos no están cachando esta idea y dicen, pero finalmente hay un beneficio a la sociedad. O sea, sí no lo apliqué a la casa hogar, pero lo apliqué a flora y fauna. Sí, pero tú no debías cubrir No debía. eso. Fíjate que, Javier, que está interesante esta figura que planteas, porque esto me recuerda que estamos hablando del derecho administrativo, básicamente. Y me voy a hacerlo, lo voy a comparar con el derecho administrativo. Cuando el Estado tiene que erogar, hace un presupuesto y después lo destina a las secretarías de Estado, ¿no? Entonces, y a las demás dependencias que pueda tener el Estado. Pero este recurso, así como ya viene etiquetado, no lo puedes desviar. Cuando viene el presupuesto, ya viene etiquetado cada recurso, entonces lo debes de ejercer a lo que te fue destinado, ¿no? Pero me suena interesante esta parte que dices, porque fíjate, viene la donataria, la institución que recibe donativos, y de repente, pues me imagino que debe estar regulado el sueldo de los funcionarios que la conforman, ¿no? ¿O no? Es decir, a lo mejor yo tengo mi donataria con este ejercicio que planteas. Es una casa hogar y yo soy el director de la casa hogar. ¿Mi recurso, mi sueldo está regulado o es libre que yo me cobre como yo quiera? Las donatarias tienen hasta un 5% del total de donativos para destinarlo a gastos de administración, que incluye salarios, rentas, papelería, todo lo que tenga que ver con el rubro administración, solo el 5%. Solo el 5%. Por el otro lado, si son gastos operativos necesarios en la operación de esta donataria, para el funcionamiento de la donataria, entonces, pues en teoría ahí destinas el 100%. Si tú estás de ese lado, tú pactas un salario con alguien, pues no hay un tope real. No hay un límite. Pero al final sí tienes que acreditar por qué razón le pagaste X pesos. Cuando vengan a revisarte, claro, ¿y por qué le pagaste al de limpieza un salario de 25,000 pesos al mes? O sea, y que digas, pues es que lo necesitaba. A ver, no hay una lógica entre el puesto y el salario que está sacando. Que la autoridad ha encontrado muchas cosas de estas. ¿Y quién supervisa entonces esa operación? ¿Quién puede llegar con la donataria y supervisar ese gasto? El SAT a través de facultades de comprobación. Okay. Y esto lo hace y se da cuenta muy fácil porque las donatarias presentan una declaración de transparencia, que la presentamos todos los mayos. Okay. Y entonces ahí hay un rubro donde desglosamos actividades que hice, dónde lo hice, a cuántos beneficié, cuánto me gasté, pero le pones un nombre, un título a esa actividad. Y entonces ahí es donde se da cuenta la autoridad. ¿La contabilidad entonces es fundamental ahí? Sí, por supuesto. De hecho, la contabilidad, las balanzas son la base para que tú puedas llenar toda esta información. Claro. Entonces ahí mismo le dices, y esta que te decía de la escuela, pues era asistencial y pues le pone actividad niños de primaria, ¿no? Rubro, número de beneficiarios, ¿no? 60 alumnos, ya lo puso. Y ya le llegó el SAT diciéndole, ¿y yo cuánto te dije que podías dar, destinar a la enseñanza cuando tu objeto dice asistencia? Otras, temas asistenciales, apoyo,
pero por ahí le meten o solicitan apoyo en becas. Beca a mis niñas, ¿no? Mis niños. Entonces me dan el dinero en lo asistencial y yo lo destino a educación. Y otra vez el SAT dice, ¿y yo cuándo te dije que podías dar becas? Porque para eso son los rubros. ¿Quieres dar becas? Pide autorización de becas. Claro. ¿Quieres dar educación? Pide el de educación. Tú tienes asistencial. Y es que todos se metieron al asistencial. De hecho, es la masa de donatarias está en lo asistencial, pero están realizando otras actividades. Entonces, necesitan tener mucho cuidado de entrada, dejar de realizar sus operaciones y ya solicitar su autorización. Para el segundo, para la segunda actividad, correcto, que es lo que decías. Correcto. Lo ideal sería que entonces, en un ejercicio saludable para las donatarias, sería no contaminar, lo voy a decir de esa manera, no contaminar los recursos que están recibiendo y está erogando en actividades que se salen dentro de su autorización, no del objeto social, porque el objeto social lo puede contener, pero no te dieron la autorización para que lo ejecutes en ese punto. Es correcto. Así es como funcionaría. Entonces, segundo momento sería analizar la procedencia de una segunda actividad, una segunda autorización, para que ahora sí puedas operar esta te iba a decir recaudación, pero estas donaciones, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí, ¿cómo preparamos a la donataria en este segundo momento? ¿Qué tendrían que estar cuidando? Bueno, de entrada, ver de dónde viene el recurso, porque en teoría todo el recurso de los donativos tiene que estar aplicado a esa actividad principal. Entonces, en su caso, tendríamos que buscar aportaciones de los integrantes para que yo pueda empezar a gestionar y a poder pagar cosas que necesito para mi otra actividad. Porque te digo que necesitas acreditar que lo venías haciendo. Claro. Se complica, sí, claro, la práctica. Sí. Por eso la pregunta, porque o sea, no me imagino cómo voy a justificar que estoy gastando para una segunda actividad porque ya lo estoy desviando. Correcto. Sí. Hay que ir revisando por punto. Ahora, por ejemplo, traemos aquí también a algunos casos donde pusieron que donaron a otras donatarias. Uh-huh. Hay una autorización que es para apoyo a donatarias autorizadas. O sea, okay, ese es especial. Esas en la práctica les llamamos donatarias de segundo piso, okay, que son las que traen recurso y ya que lo tienen, se lo donan a otras donatarias. Por ejemplo, uno que estamos tramitando ahorita ya es asistencial, pero también quiere donarle a otras donatarias. Okay. Entonces, ahí, por ejemplo, este requisito, lo único que te dice es, haz un contrato de donaciones con una donataria autorizada. Quiere decir que ahí todavía no le doy. Acabamos de hacer un contrato donde bajo tales lineamientos te voy a estar dando dinero. Ok. Entonces, esa pues no requiere otras actividades, sino el contrato. ¿Y ese contrato es validado? ¿Mande? ¿Es autorizado ese contrato por alguien? ¿Autorizado por? Servicio de Administración Tributaria, ¿alguien te lo tiene que autorizar? ¿O? Finalmente es entre particulares. Ok. Pero de hecho es la carta para acreditar el contrato. De acuerdo. Mira, SAT, este es mi contrato, con este acredito que ya, una vez que me autorices, le empiezo a dar dinero. O sea, no le daba, apenas le voy a empezar a dar. El problema que tienen es cuando quiero realizar una actividad que sí requiere acreditar actividades. ¿Cómo le vas a hacer para destinar recursos? Ejemplo. Que seas asistencial y de momento quieras ser... ¿qué te gusta? Que traigas la casa hogar y de momento seas de Alcohólicos Anónimos. Ok. ¿No? Que también se da mucho. ¿Cómo le vas a hacer para que puedas atender al sector de Alcohólicos Anónimos? De entrada requieres instalaciones, permisos. Uh-huh. Te los otorgan ciertas dependencias, pero al darte permisos quiere decir que entonces tú ya acreditaste que tienes un lugar, claro, que ya tienes las camas, los lugares, la atención. ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? Si se supone que tú eras de alimentos. El recurso que tenías era para alimentos. Entonces volvemos al punto. No los desviaste, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podrías justificar? Con aportaciones directas. O sea, le dices a los integrantes, oigan, pues va a haber un nuevo rubro, hay que aportar recursos para generar,
pero sin considerarlo donativo. Claro, y sin que le des efectos fiscales. Claro. ¿No? Por ejemplo, se me ocurre que a esta casa hogar, Fernando Manzanilla va y cada mes le apoya con 10,000 pesos. Llegado a esta segunda etapa, me dicen, hey, el recurso que nos vas a aportar, lo vamos a registrar contablemente en otra partida, le vamos a dar otro tratamiento, porque vamos por una segunda actividad. De tal manera que no te vamos a dar tu recibo, ¿no? Uh-huh. Ok, siempre cumple esa regla, puedes tener esa segunda cajita. Correcto. Ok. Correcto. Y ya, así podrías estar fondeando una actividad, pero direccionada a que vas a obtener la actividad, porque si no, se podría traducir a, entonces puedo dar aportaciones y destinar a otra cosa. No. O sea, que lo quieran abrir, ¿no? Damos aportaciones de 10,000, todos los integrantes, y ya ese recurso, como no es donativo, lo aplicamos para lo que sea. No así. No es así. Tendrías que darle una línea de que vas a solicitar la autorización. Suena como tener una planificación. Correcto. Para llegar a esa segunda autorización. Así es. Y documentarlo, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Sí, de todo esto ya en facultades nos preguntan muchas cosas. Sí. De hecho, normalmente lo que hace la autoridad es iniciarte procedimientos de revocación. O sea, se te notifica inicio de procedimiento de revocación, derivado de que te encontré todo esto. Y te da 10 días para acreditar que ya cumpliste, que ya corregiste, que no era lo que consideraba la autoridad. Por ejemplo, esta de las becas que te decía, sí le pusieron en las actividades becas. Y en su página de internet, que también mucho cuidado en exactamente qué puedo hacer. Porque a veces lo publican en sus páginas que quieren hacer otras cosas, que están dando idea de que estás haciendo otra cosa, cuando, por ejemplo, en este caso, decía, pues beca a las niñas. Pero en ese beca no era darle una beca educativa, sino era, pues danos recurso a la casa hogar para poder atenderlas. Pero como le dieron el nombrecito de becas, y de hecho en su página de internet tenía un botoncito de bécalas, pues el SAT te revisa todo eso. Y le dijo, ¿y yo cuándo te autoricé para becas? ¿No? Y luego en el de actividades le puso que destinaron becas, tantas personas, tanto presupuesto. Y le dijo, yo tampoco te autoricé para esto. Y a veces nada más es acreditar, bueno, mira, en realidad no eran becas, sino pedíamos recurso mal llamado beca, pero en realidad es para atender a estas niñas, porque nosotros las atendemos para que puedan ir a la escuela, pero no atendemos sus gastos escolares, sino su alimentación, su vestido, su calzado. Esto hacen, y ya se lo explicamos. ¿Y ahí qué hicimos? Una, bórralo de tu página de internet, claro. ¿sí? Corrígelo. 2, presenta tu declaración de transparencia complementaria diciendo el concepto real. Okay. 3, dame una carta donde me expliques exactamente qué era. O sea, no nada más era de, no es cierto, eso no era. No, tienes que acreditar. Y le explicamos a la autoridad qué es lo que sucedió. Ya, o sea, algunas se pueden corregir. Otras, pues sí se portaron mal y se las van a quitar. Oye, el tema, este punto me da la idea de que, pues, administrar una donataria implica procesos, ¿no? Implica tener manuales, implica tener una serie de documentos corporativos para que puedas atender estas eventualidades. Por ejemplo, esto de que ponle en la página bécalas y dale clic y que venga la aportación. Bueno, en esta transparencia que tienes que cumplir, pues tendrías que acreditar recoger toda esta información donde dices, Ney, no fue una beca para educación, fue para cumplir con mi autorización. Pero en 10 días... Está complicado, ¿verdad? En 10 días, ¿cómo lo haces? Tienes oportunidad de pedir 2 prórrogas. Ok. De 10 días más, que son hábiles. Son hábiles, claro. Pero aún así, pues es muy poquito tiempo. La carta que te decía de acreditar actividades, muchos durante muchos años se quedaron con la idea de necesito la carta para que me autoricen. Pero lo que no se fijaron es que esa carta se tiene que renovar. Okay. Depende la temporalidad con la que te la dio la dependencia. Por ejemplo, en la práctica nosotros trabajamos mucho con las juntas de asistencia privada de algunos estados
y algunas juntas le dan su carta con carácter anual. Dicen, carta para acreditar actividades para el 2026. Ok. Solamente te sirve para el 26. En el Ok. 27 tendrías que pedirle otra carta y subirla al SAT. ¿Hay un tiempo previo? Es decir, tienes, no sé, un mes antes de que te venza. No se establece, te irías a la regla general del mes, pero Ok. no se establece. Lo que sí es que les ha llegado el SAT donde le dice, pues acabo de revisar mi base de datos y tu carta ya se te venció. ¿Y qué pasa? Entonces te inician procedimiento de revocación. Te O sea, por revocan. todo te quitan tu autorización. Entonces, regla, a ver, revisen sus cartas, ahí tiene una vigencia. En caso de que no la tenga, todas las cartas tienen una vigencia máxima de 3 años. Máximo, Es decir, por ley, sí 3 o años. sí, cada 3 años tienes que estar subiendo una carta. Y hay instituciones que añísimos y ni sabían eso. Entonces, pues te va a llegar la autoridad con inicio de revocación, procedimiento de revocación, diciendo que no cumples con los requisitos porque tu carta, la última que entregaste, por ejemplo, una que traigo ahorita, la última que entregó era como del 2001, 2002. Ok. Y dicen, entonces en teoría ya no has acreditado que realizas actividades. El punto está en la complejidad a veces para que te den esa carta. Porque no es como que vayas a una dependencia, le toques y le digas, oye, ¿me das mi carta? Sí, Claro. ahorita. No, Permíteme, te la porque hago. tiene que acreditar, tiene que revisar, tiene que hacer, y a veces son todos procesos. A ver, dame un ejemplo, danos un ejemplo de quién te puede dar esa carta. ¿Quién es quien te puede dar esa carta? Las juntas, Las que juntas. te decía ahorita, juntas de Ok. asistencia privada, si eres asistencial. Ok. Los DIFs, DIF municipal, DIF Ya. estatal. Por ejemplo, estaba platicando el viernes pasado con una donataria que le dio el DIF nacional. El de las escuelas, pues el ASEP. Ok, básicamente la que tenga relación con tu actividad. Correcto. Ya. Tema flora, fauna, pues Semarnat. Semana, claro. ¿no? Y así te vas por cada uno de ellos. Por ejemplo, tengo un cliente que es de flora y fauna que se tardó como unos 5 meses en que le dieran la carta. Caray. Y eso les dije, le digo, oye, ya va a vencer, hay que empezar a hacer gestión. Entonces, sí tardan 4 o 5 meses y ya traes un procedimiento donde te dice el SAT, ya me di cuenta y tienes 10 días, no la vas a lograr. O sea, por eso todo este tema, justo como les decías, necesitas tener manuales, Claro. establecer procedimientos, qué sí hacer, qué no hacer. Alertas, ¿no? Alertas. Y no tomarlo a la ligera. Y esto va para todos, ¿eh? Desde entrada, quien va a administrar a esa donataria, qué sí puede hacer y qué no puede hacer, qué puede gastar, qué no puede gastar. Claro. A la administración en general, a lo mejor en el patronato, porque de momento algunos patronatos por ahí se sienten como los yo soy el dueño Omnipotente. y hago lo que yo quiera, pues no va así. Y así vas por profesionales, ¿no? Y un rubro muy importante, los contadores. Ok. El tema de las donatarias es un tema muy especializado. Y no digo que sea difícil, solamente es especializado. Por lo que dices es complejo, ¿no? Entonces tienes que saber las letras chiquitas, parece. Correcto. Y es que hay contadores que, pues de momento, oye, llévame mi donataria, sí, con gusto. Pero lleva empresas, lleva a lo mejor físicas, pero una donataria justo tiene este trato especial. Y a veces lo tratan igualito que la otra y los meten en problemas impresionantes, así para pérdidas donatarias que algunas pues se ve muy complicado poderlas revivir. Me tocó con una donataria el año pasado, contrataron a un nuevo contador y pues el contador dijo, pues la declaración de Morales es hasta marzo, ¿no? Pues es de Morales. Okay. Y no, pues esta presenta el 15 de febrero a más tardar. Sí, claro, más tardar. Entonces, y la informativa de mayo de transparencia. Y la informativa de mayo. Entonces, ya de entrada, por no presentar en el tiempo, ya es pérdida de autorización. O la gente que traes en facturación, o puede ser contador o puede ser gente interna, pero hasta la facturación tiene su forma especializada de cómo emito un CFDI cuando me dan dinero, ya sea transferencia y cómo lo debo poner en las formas, el método, la leyenda. No me dieron en especie, cómo debo poner la forma de pago, el método de pago, qué cantidad. Algunos facturan
donativos sin complemento, Okay. otros facturan otros ingresos con complemento de donataria, porque las donatarias pueden tener diferentes tipos de ingresos que se consideran parte del objeto, como si fuera parte. Ingresos por arrendamiento, Okay. intereses, propiedad intelectual, Mm. dividendos pueden tener. Entonces imagínate, emitiendo un CFDI de arrendamiento con el complemento donataria. Ya estás bien. Ese de arrendamiento, ¿cómo, para que lo podamos entender, cómo funcionaría? Vamos a suponer que yo tengo esta casa hogar. ¿Puedo tener un ingreso por arrendamiento? Tienes este inmueble y en la parte de la calle hay un localito. Lo voy a rentar. Y tú lo puedes rentar y todo lo que obtenga de ese ingreso por arrendamiento no se considera de otros ingresos, sino como parte de. Y entonces, pues puedes tener los ingresos que quieras. Intereses, conozco una donataria que tiene como 700 millones de intereses al año que recibe al año. Wow. De 700 millones. Sabe administrar muy bien el... Es todo un monstruo, ¿no? En el sector financiero, le sabe, pero la ley dice que esos ingresos se van a considerar como parte del patrimonio. Y es que les ayuda la ley en algunos casos, pues porque es difícil a veces lograr las donaciones. Otro tipo de ingreso, cuotas de recuperación. Muchas donatarias viven de eso, que es si te cobro algo, pero la regla con las cuotas de recuperación es tiene que ser igual o inferior al costo. ¿Cuánto te costó? 100 pesos. Lo tienes que vender en 100 o menos. Sí, okay. Porque si le ganas un pesito, entonces ya son ingresos normalitos. Claro. Y muchas donatarias viven de eso, de las cuotas de recuperación. Y esos también cometen el error de facturarlas como donativos. O sea, sí le ponen cuota de recuperación, pero con complemento donataria. Y ya está mal. Debería de emitirla como un CFDI de ingreso normal. Ingreso normal. Y sobre ese ingreso, ¿tributa? No, porque todos esos son parte de. Ok, muy bien. Y de hecho pueden tener otro tipo de ingresos, siempre y cuando no excedan el 10% de su total de ingresos. Pues fíjate, yo puedo tener donativos, arrendamiento, intereses, ¿no? Y aparte presto servicios y sí cobro. ¿Lo puedo hacer? Sí, nada más que no exceda del 10% de tu total. A ver, y ahí acláranos el punto. El CFDI que ellos emitirían sería con complemento de donativo, ya no. No porque no es de tu actividad regulada. No es un donativo. Exacto. Es un cobro de una contraprestación por un servicio X. Te estás enajenando un servicio. Prestando un servicio o enajenando un bien. Ok. ¿No? Vender cosas de momento, oye, y si me urge tener dinero y de momento me llegaron teléfonos, ¿los puedo vender? Alguien me regaló los teléfonos, ¿los puedo vender? Sí. Nada más te encargo que no rebase el 10%. De acuerdo. Y por ejemplo, las donatarias tienen la línea abierta con IVA. En ningún momento causarán IVA. Hace 4 años hacia atrás, si te decía, si no son donativos, una renta, una prestación de servicio, una enajenación, pues causa IVA. Okay. Ya a partir del 2022 le dijeron, donataria, no te preocupes, vende lo que quieras, renta, presta servicios, no vas a pagar IVA, estás dentro de los exentos. Entonces, está interesante el tratamiento porque tú cobras la renta del local y tú sí tienes que cobrar IVA. La donataria lo renta y no cobra IVA. No cobra IVA. Oye, y entonces eso ante el IVA para la donataria lo pone como que un tasa como cero exento. O como un exento. Exento. Okay. Se establecen todos los exentos. Entonces, pues estos tratamientos, hasta el tema de la facturación, tiene su chistecito, ¿no? Sí, claro. Y de momento, pues los colegas pues la agarran y los meten en problemas impresionantes. Oye, y aprovechando este comentario que hace sobre el área contable, que es fundamental en el manejo de estas donatarias, por ejemplo, para los que nos escuchan, alguna guía, algún tip que pudieran ellos considerar, oye, cuando te llegue una donataria, lo primero que vas a cuidar y lo más importante es, primero, no presenta la declaración anual en marzo, ¿no? En febrero tal vez. Pero después tiene que hacer una de transparencia. La contabilidad tiene que documentar de tal manera. Los FDI tiene que... ¿Existe alguna guía? Sí, mi libro. ¿Tu libro? Okay.
Como tal guía no hay. Es básico. En la página de internet del SAT hay un mini sitio de donatarias autorizadas. Okay. Que sí te dice así como va por apartados y obligaciones que tienen. ¿Cuándo debes presentar declaraciones? Por ahí, preguntas frecuentes. De acuerdo. Irse a ese mini sitio y ahí les podría ayudar, ¿no? En el tema contable también cambian. Porque al ser de las no lucrativas, y ya hablando contable, normas de información financiera, pues tienen su propio segmento. Okay. Cómo se lleva, mi activo, mi pasivo. De hecho, los financieros cambian. Okay. De forma general, para los contadores, pues tenemos 4 financieros básicos. Estado de resultados, posición financiera, flujo de efectivo y cambios en el capital. Las donatarias no tienen capital, tienen patrimonio. Y entonces ya quita un financiero. Okay. No existe el estado de cambios, ¿no? Okay. Luego, flujo sí tengo, posición financiera sí tengo con un cambio, ahorita te lo comento, y resultados, las no lucrativas en tema contable no buscan ganar o perder, sino realizar sus actividades. Okay. Entonces, de hecho, no existe el estado de resultados, porque de resultados terminas con utilidad o ganancia. De este lado se llama estado de actividades. Estado de actividades. Y vienen ingresos, en su caso costos y traes, gastos por tipo, gastos de administración muy separado por el 5% que te digo, porque de hecho ese se pone tanto en la declaración anual de febrero como en la de transparencia. ¿Cuánto te gastaste en el administrativo? Que no debe ser más del 5%, que también ahí les de quitan. todo tu ingreso, del ejercicio. De los donativos. De todos los donativos de ese año. De ese año. Ajá. Oye, pero a ver, ahí me quedo con una duda. De todos los donativos de ese año no puede exceder el 5%. Bien, pero ¿qué sucede si tuve más ingresos por el arrendamiento? Donativos. Donativos nada más. Sí. Que muchos sufren por eso. Claro. Porque de hecho muchos dicen, oye, es que yo vivo de cuotas de recuperación. Esos no son donativos. Y lo que habilita para el 5% es el 5% total de donativos. Y están preocupados. Sí, porque están gastando porque más. Dicen, oye, es que yo tengo mi ingreso fuerte, pues son las cuotas de recuperación. Y entonces, ¿cómo le hago? Si es que bajarle el gasto, ¿no? Se complica. O cambiar el concepto, tal vez. No me espantes. No. Me refiero a cambiar el concepto en el manual. Es decir, tu cuota lo vamos a registrar como donativo, ¿no? Es cuota de recuperación y se acabó. Sí. Porque si no caerías en simulación. De acuerdo. O sea, la regla del donativo es no oneroso ni remunerativo. Pero cuando te dan una cuota de recuperación es porque recibe algo y una contraprestación. Ajá. Que te decía, se llama cuota cuando salgo igual o le pierdo, ¿no? Pero al final sí di algo a cambio. Y el donativo por excelencia es no oneroso ni remunerativo. Entonces, en la contabilidad también se segmenta. En los financieros se segmenta cuánto de gasto administrativo. Y al final, en el financiero, terminamos con cambio neto en el patrimonio. Lo que en el financiero de allá se llama utilidad o pérdida, acá se llama cambio neto en el patrimonio. Okay. Le agrego mi patrimonio inicial y termino con un patrimonio final. Eso ya no lo conocemos en estado de resultados. Esos son los renglones adicionales. Y este dato lo paso al de posición financiera, donde traigo mi activo, pasivo, capital normalmente. En lugar de capital se llama patrimonio y tiene un solo rubro, el resultado que me dio acá. El que traes de aquí. Sí, cambian eso. Y otra diferencia es en la estructura. Los donativos en la práctica pueden ser con restricción temporal, con restricción permanente o no restringidos. Tienes tu casa hogar y te digo, pues está interesante, te voy a dar un donativo de 500,000 para que amplíes. Nada más puedes ocupar esa lana para eso. Y entonces tú lo vas a segmentar en donativo con restricción temporal. De acuerdo. Y de ahí se va a ir alimentando. De hecho, todos tus financieros van a tener la misma línea. Quiere decir que en mis bancos tengo 500,000 que no puedo usar para lo que sea, solo para la construcción. Lo tienes que destinar a la construcción. Así es. Okay. Llega alguien y me dice, oye, me interesa, me gusta, te voy a regalar un terreno, pero
nunca lo puedes vender. O sea, o es para la actividad o se lo donas a otra cuando ya no vaya a funcionar, ¿eh? Pero nunca lo vas a poder vender. Entonces trae una restricción de por vida. Jamás lo vas a poder vender. Y así lo vas a poner. Va a ser un donativo en especie, el valor del terreno en el restringido permanente. Y cuando ves tu posición financiera, dice propiedades, planta y equipo, ¿no? Por ahí ya vienen los terrenos. Y en la columna está en el restringido permanente y ahí se va a quedar por siempre. Ahí va a estar registrado. ¿No? Y así se segmenta, es algo que no tienen las otras. Entonces hasta en los financieros cambia. Hasta eso cambia. Oye, ¿y lo mismo lo tiene que hacer hasta el fideicomiso? Todas. Porque entonces tiene una peculiaridad el fideicomiso, porque cuando vamos a la ley impositiva, pues le da un tratamiento de persona moral y todo este rollo, básicamente inclusive mercantil, ¿no? De hecho, lo considera como actividad empresarial, si mal no recuerdo, por ahí el 16, Código Fiscal de la Federación. Cuando te vuelves donataria, sales de ese rubro. Correcto. De hecho, es un tema interesante cómo se transforma. Sí, claro. De nombre eres fideicomiso y traes tu ley especial, ¿no? Bueno. Que en teoría no cabría. Igual, por ejemplo, la sociedad civil, por excelencia, tiene un beneficio a sus integrantes. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos nuestras firmas, ¿sí? Sociedades civiles, ¿y cuál es el objetivo? Que prestemos servicio a través de ellas y que estas morales sociedades civiles nos den dinero. Así es. De algo vamos a vivir. Y entonces, de este lado dices, ¿y cómo una SS puede ser? Es que cuando ya las constituyes, o sea, de nombre sí eres SC, AC, pero de esencia, cuando le metes las cláusulas que el SAT te pide, te dice, pero nunca puedes repartir un solo peso. Todo se debe destinar a la actividad que te autorizaron. Al momento de disolverse, tienes que donar todo el patrimonio. Cuando ves todo eso, pierdes el derecho, una vez que un integrante hace una aportación, pierde el derecho sobre esa cantidad. Entonces, cuando ves todas estas cláusulas que le metemos, acabas de transformarla en una asociación civil. De nombre eres SC. Claro. O fideicomiso. Pero de esencia, cumples todas las reglas de una C. Interesante esa situación. Oye, Javier, y por ejemplo, todo esto en la actualidad, en 2026, ¿qué matices está tomando? ¿La autoridad cómo está volteando a ver a esas donatarias autorizadas? ¿Cuál es la tendencia sobre ellas? Te lo comento porque, en las lecturas que hacemos de repente, en la investigación que llegamos a hacer, detectamos que la autoridad pues empieza como que a revocar más, ¿no? E inclusive como que las propias donatarias ya no actualizan, o sea de forma voluntaria o involuntaria, por conocer o desconocer, pero ya no se están acercando tanto a la donataria. ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Hubo un detonante con el gobierno anterior, una confusión. Le pegaron mucho al gobierno anteriormente, pero se habla de las organizaciones de la sociedad civil. Okay. Oye, ahí decían, pues que hay 100 y tantos mil organizaciones de la sociedad civil y se dio la línea de que estaban recibiendo dinero de Estados Unidos. Ya. Y aquí con ese recurso estaban operando y le estaban pegando al gobierno. Okay. Entonces dijeron, a ver, empiézame a revisar esas cosas, ¿no? El tema es, las organizaciones de la sociedad civil sí son 100 y tantos mil. Dentro de este universo, dentro traigo a las ONGs, okay, las organizaciones no gubernamentales que no dependen del Estado en el tema económico. Y en el inter de estas dos, traigo a las donatarias autorizadas, que actualmente nada son 10,000 donatarias, nada más. Nada más 10,000. Entonces, hubo el tema que todas las organizaciones estaban portándose mal. Okay. Cuando en realidad, pues las donatarias, una que otra, digo, no dudo que se haya portado mal, pero pues se fueron contra ellas, ¿no? De acuerdo. Y ya de ahí pues salieron a la luz y les han estado dando mucho seguimiento. O sea, ese fue un detonante nada más. Okay. Y voltearon a ver y dijeron, de veras las donatarias, ¿no? Nadie las había molestado en toda la historia. O sea, de hecho yo creo que las primeras revisiones que vi, digo, salvo que se hayan portado muy mal. Sí, claro. Pero de ahí en fuera tipo 2021, 22.
O sea, de ahí hacia atrás, en la historia las habían volteado a ver, no pasaba nada con ellas, nada. Tienen su autorización, reciben donativos y se acabó. Pórtense bien, o yo creo que se están portando bien. Y ahora, mándenme su información, ¿no? Estas declaraciones que te decía, pues se mandaban, nadie no las pasaba revisaba. nada, claro. Y a partir de ese 21, 22 para acá, empiezan a voltear a verlas y empiezan a revisar la información que están mandando. ¿Qué haces? ¿Cómo te portas? Y empezaron, ¿no?, a pegarles con todo. Cada año estamos teniendo en los últimos 3, 4 años pérdidas como de 400, 500 donatarias. Entonces, ha disminuido. No tanto porque les quitan a muchas, pero nacen nuevas. Entonces se va compensando. Estaría interesante ver cómo se comporta esta parte en el que cuántas nacen y cuántas mueren, ¿no? Está la estadística. Está la estadística. Sí, ahí en ese municipio que les decía, se van a datos y hay uno de datos estadísticos y tenemos la información actualizada ahora. Órale, vale. Y pues finalmente en este año dieron mucho de qué hablar otra vez. ¿Por qué razón? Pues porque crearon una donataria autorizada para ayudar a Cuba. Oh, ya. Y entonces el tema que sonó mucho es que esa donataria nace 17 o 19 de febrero de este 2026. año y le dan su autorización el 9 de marzo. O sea, transcurrieron 20 días, por mucho, menos, y ya tenía su autorización. Jamás visto en la historia, ¿no? Wow. Y entonces todas las otras diciendo, yo llevo años, y estos cuates que se quieren llevar, quieren ayudar a los hermanos cubanos, ¿no? ¿Por qué tan rápido? Y entonces empiezan los periodicazos, y por el otro lado empiezan las revocaciones, y entonces empezó todo un choque. Muchas diciendo, y entonces ahora porque alcé la voz, pues ahora ya me estás quitando mi autorización. Y entonces, ese fue el show de marzo a abril, donde se dio el boom otra vez. Periodicazos llovieron para todos lados. Entonces, sigue estando las donatarias en el ojo. Y hay que entender, por eso me iba desde un principio, qué esencia tienen, cómo se deben portar. Claro. Y sí, pues, nos va a tocar revisión, pues ni modo, pero que tengan las cosas bien. Si vienen y nos revisan, no tengo cosas que esconderte. El tema es que si se han portado mal, pues les van a pegar. Va a revocar. Y para cerrar, me gustaría tu punto de vista sobre este punto, porque la charla me pareció bastante completa, pero también muy compleja y hay mucho que abordar. Pero a ver, ¿vale la pena que las donatarias inviertan en un tipo auditoría para saber todo este marco de cumplimiento que tienen cada una de ellas? Sí, de hecho, por ejemplo, algunos donantes, nosotros en la firma auditamos a donatarias porque algunos donantes les piden se dictaminen para el tema de la transparencia, para ver que realmente están cumpliendo con el objeto y que se está destinando el recurso. Muy bien. Entonces, por eso se dictaminan. De ahí en fuera, no vas a ver una donataria para efectos fiscales que se dictamine. Claro, no están obligadas en ese rubro. Pues mi estimado amigo Javier, agradezco mucho tu aportación. Seguramente vamos a tener una segunda charla donde abordaremos ya más a detalle lo que sigue para el 2027, que definitivamente exige muchos desafíos y las donatarias no pueden perderse de vista, ¿no? Agradezco mucho tu participación y tu aportación que nos has dado esta noche y que no sea la última vez que nos visitas aquí en Speakers TV. Con gusto, pues de hecho justo el siguiente mes empiezo capacitaciones con las juntas. Muy bien. De temas de prevención de lavado de dinero para donatarias autorizadas. Entonces igual nos das la visita y platicamos de eso ampliamente, a ver cómo lo vas a manejar. Con mucho gusto. Pues muy bien, señores y señoras, pues por nuestra parte ha sido todo. Pasen muy buenas noches y pongan atención del tema del día de hoy. Donataria, compártanlos con sus compañeros, con gente que ustedes conozcan que tienen donatarias o que administran o llevan la contabilidad en las donatarias. Nos vemos en la próxima ocasión, que tengan una excelente noche y por nuestra parte les mandamos un cordial saludo y sobre todo al presidente Jaime Chavarría, que hoy no nos pudo acompañar, pero está muy al pendiente de todo este programa. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gusto.